todas las reacciones metabólicas importantes del organismo, ¿sí? Así que son fundamentales. Bien, entonces arrancamos con, ¿qué son las proteínas? Son biomoléculas, ¿sí? Y están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas, además, pueden contener azufre, ¿sí? Como vamos a ver, algunos tipos de aminoácidos, y algunas otras también pueden contener en su estructura fósforo, hierro, magnesio y cobre. Los papeles participan en la regeneración y en la formación de los tejidos, ¿sí? Sintetizan enzimas, anticuerpos y hormonas, forman parte o forman parte de la sangre, órganos y otros tejidos del organismo, y forman parte también del tejido conectivo de animales, piel, pelo y otros tejidos rígidos estructurales, ¿sí? Están formadas las proteínas por los aminoácidos, ¿sí? Entonces, los aminoácidos son las unidades mucho más simples, más pequeñas, que forman parte de la estructura química de las proteínas. Vamos a ver que estos aminoácidos en realidad son alfa aminoácidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen todos un carbono, que se llama el carbono alfa, y ese carbono en realidad va a estar unido, por un lado, a un grupo carboxilo y por el otro lado un grupo amino, ¿sí? Entonces a ese se le llama el carbono alfa, que vamos a ver que tienen ciertas propiedades, que es justamente esas propiedades de ese carbono alfa es el que le va a dar las propiedades o las características a esas proteínas. Esos aminoácidos en realidad están en un equilibrio, ¿sí? De reacción ácido-base, y por lo tanto esos aminoácidos se encuentran en la forma de un ion dipolar, ¿sí? O también se lo suele llamar el suiterión. Suiterión viene justamente de la palabra alemán del híbrido, ¿sí? Entonces, en realidad, ese aminoácido está es un compuesto neutro, ¿sí? Que no tiene carga, pero en realidad va a ser un ion, ¿sí? Un ion que va a estar cargado positivamente y negativamente. O sea que la carga neta va a ser 0, ¿sí? Pero es un ion. Aminoácidos hay muchísimos, ¿sí? Pero solamente 20 de ellos forman parte o son constituyentes de las proteínas. Y después van a ver que ese carbono alfa, además de estar unido a un grupo carboxilo, a un grupo amino, está unido también a un hidrógeno y a una cadena lateral, ¿sí? A esa cadena lateral la vamos a llamar R, ¿sí? Genéricamente. Esa cadena R, vamos a ver que puede ser una cadena hidrofóbica, puede ser una cadena que tenga una carga, puede ser que tenga una cadena que tenga un oxidrilo, ¿sí? Entonces, esas distintas características que tenga esa cadena lateral R le va a dar a esa proteína las propiedades físico-químicas características y por lo tanto le va a, digamos, hacer que esa proteína cumpla con determinadas funciones, ¿sí? De ahí que, como esa proteína va a estar formada por distintos aminoácidos que tienen distintos grupos R, esas proteínas, ¿sí? Van a ser totalmente diferentes entre sí. O sea, van a tener características físicas y características funcionales totalmente diferentes. ¿Que van a depender de qué? De los aminoácidos que la constituyen. Justamente, ¿sí? De las cadenas laterales R de esos aminoácidos. Entonces, la estructura general de un aminoácido es que tenemos este carbono, ¿sí? Que es el carbono que denominábamos alfa. Ese carbono alfa va a estar unido a un grupo carboxilo, ¿sí? Que es lo que le va a conferir justamente el carácter ácido. Un grupo amino, ¿sí? Que le va a conferir ese carácter básico. Un hidrógeno y este radical, que es esa cadena lateral R de la cual hablábamos, ¿sí? O sea, todos los aminoácidos tienen estos tres sustituyentes. La diferencia entre cada aminoácido va a estar dada por este grupo R, que va a ser diferente en cada caso. Así entonces, en función de ese grupo lateral, ¿sí? R, a los aminoácidos los vamos a poder clasificar en
aminoácidos no polares, ¿sí? Dentro de los polares tenemos aquellos aminoácidos en los que el grupo R es una cadena alifática, o el grupo R en los que justamente el R es una cadena aromática, ¿sí? Después tenemos los polares, pero sin carga, y después tenemos aminoácidos polares con carga, ¿sí? Entonces acá tenemos aquellos que tienen un grupo ácido como cadena lateral o un grupo básico como cadena lateral. Bien, acá tenemos algunos de los aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen la cadena lateral alifática, ¿sí? El más sencillo o el más simple es la glicina. Fíjense que acá están en las formas de ion suiterión, que es el que yo les comenté, ¿sí? En vez de, como habíamos visto en la filmina anterior, un grupo carboxilo y un grupo amino, ¿sí? Que fíjense que no tienen carga, en general los aminoácidos no están así, sino que en general están de esta manera, donde tenemos el ion carboxilato, ¿sí? Donde perdió un protón, y acá tenemos el grupo amonio, ¿sí? Donde en realidad ganó un protón y está con carga positiva. La carga neta siempre va a ser cero, ¿sí? Pero bueno, están de esta manera. Acá, la glicina es el aminoácido más sencillo, ¿sí? En cuanto a su estructura, y lo que posee es una cadena lateral R, que en realidad es un hidrógeno. La alanina, ¿sí? Tenemos un grupo metilo, la valina, otra cadena alifática, la leucina, ¿sí? Tenemos distintas cadenas alifáticas. Y después tenemos la prolina, ¿sí? Que en realidad es uno de los aminoácidos más, en realidad, no complejos, pero lo que pasa es que fíjense que la cadena lateral R no solamente está unida al carbono alfa, sino que también esta cadena está unida al grupo amonio. Esto van a ver más adelante que cuando tenemos una prolina, lo que hace es a veces desestructurar, ¿sí? La proteína por esta estructura y por esta cadena lateral R. Ya lo vamos a averiguar más adelante. Después tenemos aquellos que, bueno, que contienen cadenas R que poseen un hidroxilo o un azufre. Entonces, bueno, justamente tenemos serina y treonina, que tienen oxidrilos, y después tenemos la cisteína y la metionina, que tienen un azufre en su cadena lateral. Los aromáticos, ¿sí? Fíjense que tenemos la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Este en realidad tiene un aromático más un oxidrilo, ¿sí? Después tenemos los aminoácidos que son básicos, que fíjense que en su cadena lateral R, ¿sí? Tiene una carga positiva. La histidina, además de un aromático, podremos carga positiva. Tenemos la lisina y la arginina. Y después tenemos los aminoácidos ácidos, que son el ácido aspartico y el ácido glutámico, ¿sí? Que son estos dos, que además del ion carboxilato, ¿sí? Común de todos los aminoácidos, tienen esta carga negativa, ¿sí? O estos iones carboxilatos en su cadena lateral R. Y después tenemos las amidas de estos ácidos, ¿sí? Que son la asparagina y la glutamina, ¿sí? Que en realidad tienen acá un grupo amida. Entonces, cuando hablamos de aminoácidos podemos diferenciar dos grupos que son los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son indispensables en la dieta, ¿sí? Como siempre, los que son esenciales son los que son indispensables pero que no pueden ser sintetizados por el organismo. Su carencia obviamente limita el desarrollo del organismo, ¿sí? Porque justamente, por ejemplo, no sería posible crear tejidos nuevos o reponer células. Y los no esenciales justamente no son indispensables porque se pueden sintetizar en el organismo. Acá tenemos los que son los esenciales y los no esenciales, ¿sí? Después tenemos la hidrofobicidad, que en realidad es una propiedad o es una característica de los aminoácidos. O sea, para realmente saber si un aminoácido es hidrofóbico, en realidad está determinado por la característica del grupo R, ¿sí? Y para saber si un grupo R es hidrofóbico o no, lo que se hace es se mide su solubilidad en una solución de etanol agua.
Entonces, justamente, esta solubilidad me va a dar una referencia del carácter hidrofóbico del aminoácido. Esto es lo que les comentaba recién, que en realidad, a pesar de que los aminoácidos, por lo general, a veces en los libros los van a haber escrito con un grupo carboxílico y un grupo amino, en realidad, cómo estén realmente esos aminoácidos depende del pH, ¿sí? O sea, su estructura real iónica depende del pH. Entonces, ese grupo carboxílico generalmente pierde un protón, y está con la forma del ion carboxilato, y el grupo amino en realidad se protona o gana un protón y está con la forma de un ion amonio. Entonces, este es el ion dipolar o el ion zwitterion que les comentaba yo. Justamente, como tienen un grupo carboxilato y un grupo amonio, ¿sí? Se pueden comportar como anfóteros, o sea que es un compuesto anfótero que pueden actuar tanto como ácidos y como bases. Actuarán como ácidos o como bases según el pH, ¿sí? Entonces, como tienen estos grupos ionizables, su estructura va a ir variando con el pH. Hay un pH, ¿sí? Hay un punto en el cual la carga neta es 0. Ese punto, ¿sí? Es el punto isoeléctrico del aminoácido. Entonces, el punto isoeléctrico de un aminoácido es el pH para el cual la carga neta es 0. Entonces, si para ese punto esa carga es 0, obviamente que para pH menores va a estar en su forma protonada o forma catiónica, ¿sí? En el pH que coincide con el punto isoeléctrico, la carga neta es 0, y para pH mayores que el punto isoeléctrico, o sea, más alcalinos, lo que ocurre es que adquieren una carga negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ion carboxilato en realidad perdió su protón. Fíjense acá, ¿sí? En realidad, más que pH neutro sería el punto isoeléctrico, ¿sí? Que para algunos aminoácidos el punto isoeléctrico coincide o está en el rango del pH neutro. Si los aminoácidos, algunos, son ácidos o son bases, bueno, ese punto, digamos, isoeléctrico va a ser o más ácido o más alcalino. Pero bueno, para el punto isoeléctrico tenemos que se encuentra en esta forma, ¿sí? La carga neta es 0, tenemos carga negativa y una carga positiva, entonces no tiene carga. Si nos vamos a pHs más ácidos, ¿sí? O sea, menores pHs, ¿qué pasa? Se empiezan a protonar. Entonces, se protona el ion carboxilato y se protona, y bueno, tenemos el ion amonio. Entonces, de esta manera tenemos que para pHs menores está en su forma catiónica. Y, por el otro lado, si aumentamos el pH, ¿sí? Lo que ocurre es que pierde este protón y pierde un protón acá. Entonces se encuentra en su forma aniónica, ¿sí? Con carga neta negativa. Esto ocurre a distintos pHs dependiendo la cadena lateral R. Entonces, justamente, tenemos dos pKs, ¿sí? Justamente como este ion zwitterion actúa tanto como ácido como base, vamos a tener dos P, ¿sí? K, que tenemos el pK del ácido, ¿sí? Que es cuando justamente pierde este protón, ¿sí? El grupo carboxilo pierde el protón y es el pK1. Y después tenemos cuando el ion amonio, ¿sí? Pierde este protón, que es el pK de la base. Entonces tenemos el pK1 y el pK2. Entonces, bueno, tenemos ese pH en el cual justamente es un pH intermedio, que es el punto isoeléctrico, en el cual justamente ese ion se encuentra como un ion neutro. Después tenemos, bueno, que el punto isoeléctrico, obviamente, lo que les comentaba yo, depende de la estructura, principalmente del grupo R. Entonces, justamente los 15 aminoácidos que tienen cadenas laterales neutras, ¿sí? Por lo general, el punto isoeléctrico está cercano a la neutralidad, o sea, se encuentra entre 5 y 6,5. Los que tienen cadena lateral R mucho más ácida, obviamente el punto isoeléctrico va a ser un poquito menor, y los que tienen las cadenas laterales básicas, el punto isoeléctrico va a estar a un pH un poquito mayor.
Acá tenemos, para que vean, el caso particular del aminoácido alanina, ¿sí? Entonces lo que vemos es una curva de titulación. Es a medida que yo empiezo a agregar una base, ¿sí? Fuerte, lo que va ocurriendo con el pH. Y acá justamente lo que tenemos es las pK de este aminoácido. Entonces tenemos el primer pK va a ser a un pH de 2,34, que es cuando tenemos que se pierde justamente el primer protón, ¿sí? Se pierde este primer protón y este es el pK del ácido. Si seguimos agregando una base, lo que tenemos es este punto, ¿sí? Que es el punto isoeléctrico. Si seguimos, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es el pK de la base, que para este caso particular es 9,69, para el caso particular de la alanina, ¿sí? Que es directamente cuando se perdió el otro ion, el protón, ¿sí? Y por lo tanto queda en su forma aniónica. ¿Cómo calculamos el punto isoeléctrico entonces de un aminoácido? ¿Sí? Lo que generalmente hacemos es encontrar el pK1 y el pK2, ¿sí? Que es cuando se pierde el primer protón y cuando se pierde el segundo protón. Entonces, a partir de esos pK, ¿sí? Lo que hacemos es, tenemos el pK1 y el pK2 y sacamos el promedio. El promedio va a ser el punto isoeléctrico de ese aminoácido, ¿sí? Fíjense, acá encontramos que, bueno, para este caso particular es 6,1. Pero acá, por ejemplo, tenemos otro, ¿sí? Este de 9,8, no era 2,4. Claro, en realidad es así. Fíjense, tenemos el pK1 es de 2,4 y el pK2 es de 9,8. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que para pHs menores que 2,4 va a estar totalmente protonado, ¿sí? Entonces, sabemos que la estructura va a ser una estructura catiónica. O sea, la estructura normal va a ser que esto tiene un grupo metilo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Va a estar el ion carboxilato protonado y el grupo amonio protonado, ¿sí? O sea, que está con una carga positiva, neta. Ahora, cuando superamos entre 2,4 y 9,8, ¿sí? En general, va a estar de esta manera, ¿sí? Justamente como un ion sin carga neta, donde este grupo perdió el protón. Y después, a partir de 9,8, va a estar en su carga, con una carga neta negativa, ¿sí? En forma de anión. Acá les dejo un cuadrito, ¿sí? Donde tienen los distintos aminoácidos, donde tienen los pK, ¿sí? O sea, el pK1, o sea, el pK del grupo carboxilo, el pK2, que es el pK del grupo amino, el punto isoeléctrico de cada uno, que fíjense que varía dependiendo si esa cadena lateral R es más ácida, más alcalina, ¿sí? O es una cadena alifática. Y bueno, después hay otras características que por ahora no vienen al caso, ¿sí? Pero por lo menos para que ustedes tengan acá de referencias, pues mírenlo bien, tranquilos, ¿sí? Y fíjense como para tener una idea el pK o el punto isoeléctrico de cada uno. Bien, otra cosa que es importante que ustedes sepan es que en realidad esta diferencia que tiene cada uno de los aminoácidos en su cadena lateral R hace justamente que se los pueda separar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada aminoácido tiene un punto isoeléctrico diferente. Entonces justamente se usa esto para poder separarlos, ya sea tanto los aminoácidos como las proteínas, ¿sí? Entonces se utiliza la electroforesis, en el que justamente una solución que tiene o diferentes aminoácidos o distintas proteínas, se las coloca en una tira de papel, ¿sí? O en un gel central. Ese gel generalmente está humedecido, ¿sí? Con un amortiguador acuoso y tiene un pH determinado. Y después tenemos dos electrodos que se colocan en los extremos, que uno va a ser el cátodo y el otro va a ser el ánodo. Entonces, si yo aplico un potencial eléctrico, lo que ocurre es que los aminoácidos que tienen, por ejemplo, una carga neta negativa, ¿sí?
migren hacia el electrodo positivo y viceversa, ¿sí? Los que tienen carga positiva migran al electrodo negativo. Entonces, lo que ocurre es justamente utilizar la separación electroforética. Fíjense, acá es como, digamos, ejemplo, lo que hacemos es aplicar acá en un gel, ¿sí? Que, por ejemplo, se lo humedece con una solución tampón a un pH de 6. Entonces, lo que hacemos es poner 3 aminoácidos, que son la alanina, la lisina y el ácido aspartico. ¿Qué ocurre? Que en realidad, a pH 6, cada uno de ellos va a tener una determinada carga neta, ¿sí? Algunos van a estar, o alguno, como el ion suiterión con carga neta, ¿sí? Porque capaz ese pH coincide con el punto isoeléctrico, entonces su carga neta va a ser 0, otros tendrán una carga negativa positiva y otro tendrá una carga negativa neta, ¿sí? Entonces, justamente, la lisina, ¿sí? Que va a estar con una carga a ese pH, con una carga neta positiva, va a ser atraída, ¿sí? Hacia el cátodo. Como está positivo, es atraída hacia el cátodo, que es la carga opuesta, ¿sí? El aminoácido con carga neta positiva es atraído hacia el cátodo que tiene carga negativa, ¿sí? Mientras que el ácido aspartico, que a pH 6 tiene una carga neta negativa, se va a ir moviendo hacia el ánodo. Y la alanina, ¿sí? Que justamente su punto isoeléctrico coincide con el pH S, como tiene carga neta, se va a quedar en el medio. Entonces yo así lo que puedo, digamos, lograr es separar los aminoácidos en función justamente de su pH o de su punto isoeléctrico. Esto lo puedo hacer tanto para aminoácidos como para proteínas, ¿sí? Bien, acá más o menos les voy a ir mostrando cada uno de los grupos de los distintos aminoácidos, ¿sí? Para que los vayamos identificando. El primer grupo es el de los que tienen una cadena lateral alifática, ¿sí? Obviamente estos aminoácidos tienen un carácter hidrofóbico y van a ser más hidrofóbicos cuanto mayor sea la longitud de la cadena, ¿sí? La glicina es la que tiene menor tamaño y por lo tanto su presencia en realidad lo que permite es que después van a ver que las proteínas tengan estructuras bastante particulares, como por ejemplo la triple hélice del colágeno. Son muy estables desde el punto de vista químico y no son muy afectados por ningún proceso de la industria alimentaria. Dentro de los alifáticos, la valina, leucina y la isoleucina son aminoácidos esenciales. Acá tenemos, por ejemplo, la glicina, ¿sí? Que es el que tiene 2 hidrógenos, o sea que su R es un hidrógeno. Acá, bueno, tienen los pK, fíjense que los puntos isoeléctricos siempre son muy cercanos a la neutralidad, ¿sí? La alanina, otro que también tiene un punto isoeléctrico aproximado de 6, la valina, ¿sí? La leucina, ¿sí? Fíjense que siempre el PI es cerca de 6, y la prolina. La prolina está dentro de los alifáticos, ¿sí? Pero la diferencia, ¿se acuerdan que hablamos de este aminoácido? Es que, bueno, se lo suele llamar un iminoácido. O sea, el grupo amino no es un grupo amino primario, sino que es secundario. Y ese anillo, lo que les comentaba yo, lo que hace es que justamente, que el carbono alfa no pueda girar sobre sí mismo y por lo tanto generalmente lo que hace es que trae problemas de organización de la estructura secundaria de las proteínas. Por eso es que aquellas proteínas que tienen un alto contenido de prolina, generalmente, bueno, su estructura secundaria es bastante peculiar, ¿sí? Tal es el caso de las caseínas y del colágeno. Acuérdense que la prolina, lo que teníamos era, ¿se acuerdan? Este anillo. Entonces, justamente, el grupo amino, en realidad, es un grupo amino secundario, ¿sí? No está unido directamente al carbono alfa. Bueno, el PI también es cercano a la neutralidad, ¿sí? Después tenemos los aromáticos, que son la fenilalanina, el triptófano y la tirosina, ¿sí? Son esenciales, en realidad, la fenilalanina y el triptófano no se pueden sintetizar por sí mismos, pero
¿sí? La tirosina sí se puede obtener a partir de la fenilalanina. Y además de, bueno, formar parte de proteínas que tienen alto valor biológico, también son precursores de otros compuestos. El triptófano es inestable y la fenilalanina y la tirosina son estables, ¿sí? Esta es la fenilalanina, ¿sí? Fíjense que tiene el carbono alfa con su unido a un carboxilo y el grupo amino y su cadena lateral R, ¿sí? Con estructura alifática. Fíjense que ya acá tenemos que el punto isoeléctrico baja un poco más, ¿sí? El triptófano. Y después tenemos aquellos que tienen azufre, ¿sí? Que son la metionina y la cisteína. La metionina, o sea, si bien los dos son esenciales, la metionina solamente, ¿sí? Pues se puede obtener a partir de la dieta, pero la cisteína sí se puede obtener a partir de la metionina. Generalmente no se encuentran dentro de o formando parte de las proteínas que se encuentran en las legumbres, ¿sí? Por eso que por lo general las dietas basadas en leguminosas deben incorporar, o sea, por otra vía, estos aminoácidos. Son inestables porque se oxidan fácilmente, ¿sí? Van a ver que aquellos aminoácidos que tienen azufre se oxidan rápidamente y esos azufres pueden formar puentes disulfuro. Y la cisteína es muy importante en el mantenimiento de la estructura terciaria y cuaternaria justamente porque forman los llamados puentes disulfuro entre las proteínas que son sumamente importantes. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces acá tenemos la metionina y el punto isoeléctrico. Después tenemos los ácidos, ¿sí? Que son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y estos que obviamente tienen un grupo carboxilo lateral, además del otro grupo R, ¿sí? Que es el que van a ver que forma parte del esqueleto de las proteínas y que va a justamente formar el enlace peptídico. Ya vamos a ver ahora lo que es un enlace peptídico. Y obviamente este grupo carboxilo en realidad va a estar o no ionizado en función del pH en el que se encuentre ese aminoácido, ¿sí? Son aminoácidos obviamente hidrofílicos y le van a conferir cargas a las proteínas. Después van a ver que en realidad estos grupos carboxilatos van a estar formando por ahí uniones, ¿sí? Con otros grupos R de otros aminoácidos de una misma proteína. El ácido aspartico, ¿sí? Fíjense que tiene los dos grupos, ¿sí? Ácidos y el glutámico. Y después tenemos los que tienen grupos amida, que justamente tienen también carácter hidrofílico y son lo que habíamos visto antes, las amidas de los ácidos anteriores, ¿sí? Del ácido aspartico y del ácido glutámico. Y tienen un grupo carboxamida como cadena lateral. Pierden ese amonio con relativa facilidad a temperatura alta, pero bueno, desde el punto de vista nutricional, esta pérdida es completamente irrelevante, ¿sí? La asparagina y la glutamina. Y después tenemos los básicos, ¿sí? Que son lisina, arginina e histidina. La lisina es esencial y es el limitante en las dietas basadas en cereales. La arginina y la histidina son aminoácidos esenciales para niños, ¿sí? Y son hidrofílicos teniendo o no carga. Son inestables y pueden reaccionar con los carbohidratos a temperaturas elevadas. Esto ya lo vamos a ver más adelante dentro de las reacciones que pueden tener las proteínas, ¿sí? Fíjense que tenemos la lisina, la arginina y la histidina. Y los aminoácidos modificados por hidroxilación, ¿sí? Que son, bueno, obviamente son esos aminoácidos hidroxilados, como la hidroxiprolina y la hidroxilisina, son abundantes en el colágeno, ¿sí? Fíjense que tiene el grupo oxidrilo, ¿sí? La hidroxilisina y la hidroxiprolina, y la serina.
Y tenemos los distintos puntos isoeléctricos, la treonina, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos un cuadrito que está bueno porque en realidad lo que tienen son los distintos aminoácidos, ¿sí? Tenemos, fíjense que todos tienen la misma estructura básica, ¿sí? Que es el carbono alfa con el grupo carboxilo y el grupo amino y el hidrógeno. Y después tenemos las distintas cadenas laterales R, ¿sí? Marcadas con celeste. Acá les menciona justamente cuál es esa cadena lateral, ¿sí? Cuál es ese grupo R, y después tenemos el punto isoeléctrico. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los que tienen una cadena alifática no polar, ¿sí? Los que tienen un oxidrilo, los que tienen azufre, los que son justamente básicos, ¿sí? Y que tienen un nitrógeno en su estructura, los que son ácidos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien, entonces una vez que ya vimos los distintos aminoácidos que pueden formar parte de las proteínas, en realidad vamos a ver cómo forman esos aminoácidos, ¿sí? O cómo se constituyen y forman las proteínas. Esos aminoácidos se van a empezar a unir a través de los llamados enlaces peptídicos, ¿sí? Para formar justamente lo que son las cadenas polipeptídicas. Cuando esas cadenas polipeptídicas están formadas por más de determinada cantidad de aminoácidos, hablamos de proteínas, ¿sí? Ese enlace peptídico en realidad es un enlace covalente que se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, y por lo tanto es una reacción de condensación porque se desprende una molécula de agua. Fíjense, acá tenemos un aminoácido, que se acuerdan que tenemos el carbono alfa unido a un hidrógeno, tenemos el grupo amonio y acá tenemos el grupo carboxilo. Por el otro lado, tenemos otro aminoácido, ¿sí? Que tiene lo mismo, ¿sí? El grupo amonio con el grupo carboxilato, pero en realidad tienen distinta cadena lateral R porque son dos aminoácidos diferentes. Este tiene una cadena lateral R1 y este tiene una cadena lateral general, ¿sí? Simbolizada como R2. Esto puede ser una cadena alifática, un grupo ácido, ¿sí? Un aromático, no importa. Esto es genérico, un aminoácido 1 que reacciona con un aminoácido 2. Lo que ocurre, ¿sí? Es que se pierde una molécula de agua, ¿sí? Entonces se pierde agua, es una reacción de condensación y se forma el llamado enlace peptídico, ¿sí? Ahora vamos a ver, bueno, acá tenemos la misma reacción, es como que lo ven en 3D, el aminoácido 1 que tiene una cadena R, el aminoácido 2 que tiene otra cadena R, y se pierde entonces, o sea, justamente reacciona el grupo carboxilo con el grupo amino del otro aminoácido y se pierde una molécula de agua. Entonces se forma agua más este dipéptido, en realidad dipéptido porque es un péptido formado por dos aminoácidos, y acá tenemos el enlace peptídico. Ahora vamos a ver qué características tiene este enlace peptídico. Bien, las características son, primero que tiene carácter de doble enlace. Tiene carácter de doble enlace. No significa que sea, ¿sí? Un doble enlace. En realidad es un enlace simple, ¿sí? Fíjense que es un enlace simple. Pero tiene características de doble enlace. Van a ver por qué, porque no puede girar, ¿sí? O sea, no hay giro sobre el enlace peptídico. Por otro lado, tiene un dipolo eléctrico, ¿sí? Porque fíjense que el enlace peptídico es entre este grupo carbono-oxígeno, o sea, en realidad tenemos, este es el enlace peptídico, pero tenemos un carbono unido a un oxígeno y un nitrógeno unido a un hidrógeno, ¿sí? Entonces, en realidad acá tenemos justamente un dipolo, ¿sí? Se forma este dipolo en el enlace peptídico. Y o sea, se toman una posición trans, o sea, el oxígeno con el hidrógeno van a estar en posición trans, ¿sí? En dos planos diferentes, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y estos cuatro átomos, ¿sí? El carbono con el oxígeno, con el nitrógeno y con el hidrógeno, se van a encontrar siempre en el mismo plano, ¿sí? Esto va a ser como rígido. Van a estar en el mismo plano estos cuatro
átomos. Lo que puede girar en realidad son las uniones, ¿sí?, que tienen con el carbono alfa, que es el que tiene la cadena R, ¿sí? Entonces, estos enlaces, estas uniones pueden girar. Lo que no puede girar, ¿sí?, es esta unión entre este enlace peptídico entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Por eso que tiene característica en realidad de doble enlace. Justamente por este dipolo, ¿sí? Porque esto en realidad esta carga negativa viene hacia acá, entonces es como si fuera un doble enlace. Si lo vemos en 3D, lo que tenemos es justamente el enlace peptídico, acá tenemos el carbono con el oxígeno que se unió con un enlace peptídico a este nitrógeno, ¿sí?, con un hidrógeno. Este es el que tiene características de doble enlace y estas uniones sí pueden rotar, ¿sí? Los carbonos alfa, las uniones del carbono alfa permiten rotación. Y esta rotación es la que le va a dar a la proteína o al polipéptido, ¿sí?, la posibilidad de plegarse y de ir formando las estructuras que ya vamos a ver más adelante. Y lo que permiten es orientar justamente estos grupos R alternadamente, uno para arriba, uno para abajo, otro para arriba y otro para abajo, ¿sí? Porque esto puede rotar, ¿sí? Y entonces estos planos, si bien son rígidos, hacen que uno vaya para arriba y otro hacia abajo, ¿sí? Pero fíjense que siempre, siempre estos 4 átomos están en el mismo plano, ¿sí? Son rígidos. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, estos son planos rígidos. Lo único que puede rotar, ¿sí?, son los enlaces que tiene el carbono alfa. ¿Sí? Polipeptídica, tenemos que al final tenemos un grupo carboxilo y un grupo amino. Entonces siempre las cadenas polipeptídicas tienen una dirección, ¿sí? Porque siempre va a haber una que termine con el grupo carboxilo y otra con el grupo amino. Entonces, bueno, lo que veíamos recién es que ese enlace peptídico es un enlace muy fuerte y resistente y justamente que se comporta como un doble enlace que no permite el giro, ¿sí? Otra vez acá, lo que tenemos es que estos son los 4 átomos que forman el enlace peptídico y que no pueden girar, ¿sí? Este no tiene giro y en realidad está en un mismo plano. Pero por el otro lado, ¿sí?, las uniones con el carbono alfa sí pueden girar, ¿sí?, estas dos sí pueden girar, y lo que hacen justamente es orientar, ¿sí?, el carbono alfa, ¿sí?, se orienta de tal manera que las cadenas R, que las cadenas laterales R, siempre estén una para cada lado, ¿sí? Esto tiene que ver con un tema de 3D, ¿sí? Para ser mucho más estables a la molécula, lo que van haciendo es que cada grupo R esté uno para cada lado, perdón, por un tema de volumen, ¿sí? Entonces, justamente lo que podemos decir es que una proteína es una sucesión de planos, ¿sí?, que van a estar formados por los enlaces peptídicos con los grupos R alternados a un lado y al otro. Acá estamos hablando de lo mismo que vimos recién. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en este caso, fíjense que tenemos 3 aminoácidos, ¿sí? Tenemos un R, otro R y otro R, y siempre tenemos uno que tiene un extremo carboxilo y otro tiene un extremo amino, ¿sí? Entonces, esta unión entre los aminoácidos, ¿sí?, mediante enlaces peptídicos, lo que hace es que se formen los péptidos. ¿Cuándo hablamos de péptidos? Cuando están formados por 2 o más aminoácidos, unidos mediante los enlaces peptídicos. Dependiendo del número de aminoácidos, podemos estar en presencia de los dipéptidos, que están formados por 2 aminoácidos, tripéptidos por 3, y así sucesivamente, hasta los oligopéptidos, que tienen menos de 10 aminoácidos, y los polipéptidos, que tienen más de 10 aminoácidos. Ahora, dentro de los polipéptidos están las proteínas. Ya las proteínas forman, obviamente, macromoléculas que tienen desde 400 hasta 25.000 aminoácidos en su estructura.
Entonces, ¿cómo están formadas estas cadenas polipeptídicas? Tienen un esqueleto, ¿sí? Que es este que está marcado con negro, ¿sí? Que justamente es la que llamamos la cadena principal, que tenemos acá los enlaces peptídicos, ¿sí? Fíjense que tenemos, este es un enlace peptídico, ¿se acuerdan que está en un mismo plano? Acá tenemos otro enlace peptídico, ¿sí? Y los carbonos, los grupos laterales R y un hidrógeno. Entonces, el esqueleto es el que está marcado con negro. Y después, además, tenemos una parte que es variable y que son las cadenas laterales R. Entonces, esta puede ser cualquier proteína. Ahora, dependiendo, ¿sí?, los aminoácidos que la constituyan y por ende esos aminoácidos van a determinar los grupos R, ¿sí?, van a ser distintas proteínas entre sí. Y dependiendo justamente de estos grupos R, esas proteínas van a ir adquiriendo distintas estructuras, ¿sí?, tridimensionales, que encima eso va a determinar su funcionalidad. Entonces, en realidad, lo que vemos es que las distintas proteínas difieren ¿en qué? En sus grupos R, ¿sí? Porque el esqueleto es siempre el mismo. Lo que hace que una sea diferente que la otra es justamente su composición en aminoácidos. Bueno, lo que les comentaba recién, que tienen entre 400 y 25.000 residuos o aminoácidos. Todas tienen un grupo amino terminal, ¿sí? O sea, todas van a terminar con un grupo amino y con un grupo carboxilo del otro lado. Fíjense que esta es, en general, o sea, es una. En realidad, esto es como un péptido porque es cortito, pero fíjense que tenemos acá la serina, ¿sí?, unida a la glicina, la tirosina, a la alanina y a la leucina, ¿sí? Donde tenemos estos que están marcados con oscuro, son los enlaces peptídicos, ¿sí?, que tenían, ¿se acuerdan? Estructura de doble enlace, que no podían girar, ¿sí?, etcétera, etcétera, que formaban parte del mismo plano. Y después tenemos los carbonos alfa, que son estos. Uno que tiene este grupo R, este tiene este grupo R, que es el hidrógeno, este tiene este grupo R, ¿sí?, que es una cadena aromático. Acá tenemos este grupo R y acá tenemos este grupo R. Y obviamente siempre queda de un lado el grupo carboxilo terminal, o el ion carboxilato, y el grupo amonio, ¿sí? Las proteínas en general tienen obviamente pesos moleculares elevados, entre 5.000 y 700.000, más o menos. Bueno, después tenemos, en algunas proteínas existen enlaces transversales, ¿sí? Dentro de los enlaces transversales más comunes son los puentes disulfuro, ¿sí?, que justamente lo que hacen es surgir por oxidación de los residuos de cisteína. Entonces, cuando se oxidan dos residuos de cisteína, otra cisteína, entonces de la oxidación lo que ocurre es que se forma la cistina, ¿sí? Entonces se oxidan y este es el llamado puente disulfuro. Bien. Entonces, otra vez lo mismo, la cisteína tiene cadenas laterales azufradas que se oxidan y obviamente forma este puente disulfuro. Bien, entonces, a partir de justamente de su composición en aminoácidos, vamos a ver cuáles son las estructuras que puede adquirir una proteína, ¿sí? Tenemos 4 estructuras: la estructura primaria, ¿sí?, que vamos a ver en realidad que va a estar formada o que va a estar determinada por los tipos de aminoácidos, o sea, por los tipos de aminoácidos y por la secuencia, ¿sí? O sea, cuál está primero y cuál está después. Por otro lado tenemos la estructura secundaria, ¿sí?, que va a estar unida por puentes de hidrógeno. Esta estructura secundaria después se puede unir entre ella. Recuerden que las cadenas polipeptídicas son extremadamente largas y forman después una estructura terciaria, ¿sí? Y después en algunas proteínas también tenemos la estructura cuaternaria, que se da justamente en proteínas que tienen distintas fracciones. Primaria, secundaria y terciaria tienen todas. La estructura cuaternaria la tienen algunas nada más. Bien, la estructura primaria.
Las proteínas difieren unas de otras, ¿por qué? Porque cada una tiene un número y secuencias de aminoácidos, ¿sí?, distintiva. Justamente, los aminoácidos de una proteína son como el alfabeto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La secuencia específica de aminoácidos va a ser que esa proteína se pliegue de una determinada estructura, ¿sí?, tridimensional, y esa estructura tridimensional va justamente a determinar la función de la proteína. Entonces, la estructura primaria en realidad, ¿qué incluye? Incluye las uniones covalentes o los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Y viene definida, ¿por qué? Por el tipo de aminoácidos y por la secuencia de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, la estructura primaria es como el ADN de una proteína, ¿sí? O sea, es los enlaces peptídicos, pero ¿de qué? De los aminoácidos, tanto del tipo como de la secuencia. O sea, no es lo mismo tener alanina, prolina, etcétera, etcétera, que prolina, alanina, ¿sí?, triptofano. O sea, el orden y el tipo de aminoácido. Ese es el ADN y es la estructura fundamental y básica de cualquier proteína. Y esa estructura, o sea, esa secuencia de aminoácidos va a determinar después las estructuras secundarias y terciarias. La secundaria justamente tiene que ver con la disposición espacial que adopta la cadena polipeptídica, que es la estructura primaria, y que tiene que ver con los giros y con los plegamientos que sufren como consecuencia de que el carbono alfa puede rotar, ¿sí? ¿Qué uniones mantienen estable esta estructura? Los puentes de hidrógeno. O sea que los puentes de hidrógeno son los tipos de enlaces que van a mantener la estructura secundaria de manera estable. Y a partir de estos puentes de hidrógeno se pueden formar dos tipos de estructuras secundarias, que son la alfa hélice y la lámina plegada. Esta es una clasificación de las proteínas fibrosas y globulares, o sea, generalmente a las proteínas se las clasifica como fibrosas o globulares, dependiendo de la estructura secundaria. Entonces, las fibrosas van a ver que poseen un solo tipo de estructura secundaria y tienen función estructural, ¿sí? Por ejemplo, el colágeno, la elastina, ¿sí?, que son las proteínas que justamente tenemos, por ejemplo, en la piel, y bueno, tienen función estructural. Y después tenemos las globulares, ¿sí?, que estas justamente lo que tienen son distintos tipos de estructuras secundarias, son solubles en agua y por lo general son las enzimas y las proteínas reguladoras. O sea que justamente en función de la estructura secundaria las podemos clasificar en fibrosas o globulares. Pero bueno, vamos a qué es una estructura secundaria, ¿sí? Fíjense, una es la alfa hélice. Entonces, la alfa hélice se mantiene, ahora vamos a verlas bien, pero se mantienen estables porque va a haber uniones, puentes de hidrógeno entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del cuarto aminoácido que viene atrás, ¿sí? Si la vemos en 3D, esta es la estructura alfa hélice, ¿sí? Entonces se forma justamente una hélice y esta hélice, que tiene una disposición helicoidal, justamente lo que hace es que los restos R siempre van a estar orientados hacia el exterior, ¿sí? Porque ustedes piensan que estos grupos R pueden ser pueden ser un hidrógeno o puede ser una cadena alifática bastante voluminosa. Entonces, por lo general, para mantener la estabilidad de la alfa hélice, estos grupos, estas cadenas R, ¿sí?, se van a orientar hacia el exterior, igual que los hidrógenos. Y se forman puentes de hidrógeno. Fíjense que los puentes de hidrógeno se forman entre el grupo amino, ¿sí?, de un aminoácido y el grupo carboxilo de un aminoácido que se encuentra más o menos situado 4 posiciones atrás, ¿sí? Entonces tenemos cada 4 aminoácidos se forma entre un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿sí?, una unión puente de hidrógeno. Lo mismo, por ejemplo, entre este y este que viene más abajo.
Entonces, estas alfa hélices se mantienen, obviamente, estables por estas puentes de hidrógeno que se forman, ¿sí?, entre los grupos amino y los grupos carboxilos de aminoácidos separados por 4 posiciones. Estos grupos amino y carboxilo son los que en realidad están formando puentes, los enlaces peptídicos, ¿sí? Están unidos por enlaces peptídicos con el de al lado. ¿Se entiende? O sea, acá fíjense que tenemos, este es el carbono alfa, ¿no? Que está unido a un hidrógeno y a un grupo R. Después tenemos este que es un puente, es un enlace peptídico, ¿sí?, de la estructura primaria. Después tenemos otro grupo R, acá tenemos otro enlace peptídico, otro carbono alfa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, entre esos grupos amino y carboxilo de los enlaces peptídicos se forman los puentes de hidrógeno, ¿sí?, entre distintos aminoácidos. Entonces, esta estructura justamente lo que hace es, un uso óptimo de los puentes de hidrógeno internos para mantener su estabilidad, ¿sí? Acá tenemos otra estructura, en realidad fíjense que esta está vista como desde acá arriba, ¿sí? Estaría vista desde acá arriba para que ustedes vean que en realidad, ¿sí?, es una estructura helicoidal y los grupos R, que son los verdes, van a estar como orientados siempre hacia afuera de la hélice. Y lo mismo que vimos recién, ¿sí? Estos son los grupos R, los que son violetas. Después tenemos acá, que esto en realidad es la estructura primaria, ¿sí? La que está como celestita, es la estructura primaria, o sea, son los distintos aminoácidos unidos por puentes de hidrógeno, perdón, son los aminoácidos unidos por los enlaces peptídicos, ¿sí? Esto es la estructura primaria que vimos recién. Y la alfa hélice se une ¿por qué? Por puentes de hidrógeno, ¿sí?, justamente entre estos aminoácidos, ¿sí?, cada 4 se unen por puentes de hidrógeno. ¿Qué factores afectan la estabilidad del alfa hélice? Bueno, justamente la repulsión o atracción electrostática entre los residuos. O sea, fíjense que, ¿sí?, este R puede interaccionar con este R que capaz está orientado más cerca, más hacia afuera. Entonces, bueno, si tienen carga, si tienen misma carga, se repelen, entonces este capaz se orienta más hacia allá. Si tienen carga opuesta, ¿sí?, capaz que este grupo R se acerca a este grupo R, ¿sí? O sea que en realidad tiene que ver con esos residuos o esos grupos R, ¿sí?, repulsión o atracción. Recuerden que esos grupos R, en función del pH, pueden tener carga neta positiva o carga neta negativa. Otra es el impedimento estérico, justamente, que tiene que ver con el volumen de esos grupos R, ¿sí? Un impedimento estérico por volumen, ¿sí? Y después, lo que habíamos visto, que la prolina principalmente tiene un efecto desestabilizador del alfa hélice. Ven, acá tenemos la mioglobina, ¿sí?, que es una proteína importantísima de la carne y de la sangre también, que fíjense que tiene esta formada mayoritariamente por su estructura secundaria, es una alfa hélice, ¿sí? Entonces prácticamente toda su estructura, o sea, esta es la estructura primaria, ¿sí?, pero que adquiere una justamente conformación secundaria de alfa hélice. Después acá tenemos un grupo hemo, que lo vamos a ver más adelante, pero bueno, prácticamente la mioglobina está formada principalmente por alfa hélice. Pero algunas proteínas, además de tener la alfa hélice, tienen otra conformación, que es la conformación beta, ¿sí? Entonces, justamente en este tipo de estructuras secundarias, el esqueleto de la cadena polipeptídica, ¿sí?, no va a estar formando una hélice, sino que va a tener una estructura de tipo zigzag, ¿sí? Entonces, forma una cadena de tipo zigzag, donde los grupos R de los aminoácidos adyacentes sobresalen de la estructura en direcciones opuestas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un grupo R hacia abajo, acá tenemos uno hacia arriba. Este es el enlace peptídico, ¿sí? Este es el otro enlace peptídico, acá tenemos otro enlace peptídico, ¿sí? Y cada aminoácido
justamente coloca su grupo R de manera trans, ¿sí? Las cadenas polipeptídicas en zigzag se disponen de manera adyacente y forman la hoja beta plegada. O sea, esta es una cadena polipeptídica, pero por ahí después acá aparece la otra cadena polipeptídica y acá aparece la otra cadena polipeptídica. Pueden ser paralelas o antiparalelas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cadena polipeptídica que, por ejemplo, o sea, ustedes siempre recuerden que las cadenas polipeptídicas tienen dirección. ¿Por qué? Porque una tiene un grupo amino y otra tiene un grupo carboxilo, ¿sí? Entonces siempre van a estar orientadas. Si las dos van en la misma dirección, o sea, justo en este extremo tenemos en las dos cadenas el grupo amino y de este el grupo carboxilo, se dice justamente que las hojas están situadas en forma paralela. Si no, van a estar en forma antiparalela. Si acá tenemos el grupo amino, el carboxilo, y acá el carboxilo y el grupo amino. Entonces pueden estar paralela o antiparalela. Lo importante es que los grupos R, fíjense que están situados uno para cada lado, lo que habíamos visto recién, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo. Y por el otro lado que estas hojas plegadas, al igual que la alfa hélice, se estabilizan por puentes de hidrógeno, ¿sí? Fíjense que es lo mismo, se forman, ¿sí? Se estabilizan por puentes de hidrógeno. Igual. Solamente que ahora, en vez de ser puentes de hidrógeno, ¿sí? Entre los grupos amino y carboxilo, ¿sí? Eh, de cada cuatro aminoácidos, ¿sí? Formando esta estructura plegada o helicoidal, lo que ocurre es que se forman también los puentes de hidrógeno, pero entre cadenas, ¿sí? Que van a estar situadas de manera paralela o antiparalela, no importa, pero van a estar situadas de manera adyacente, digamos. Y se forman los mismos enlaces, puentes de hidrógeno. Esa fue la estructura secundaria, ¿sí? Que tenemos entonces la alfa hélice y la beta plegada. Y después tenemos la estructura terciaria. Entonces, ya en la estructura terciaria lo que tenemos es la disposición tridimensional de todos los átomos de una proteína. Lo que ocurre acá es que ya los residuos de aminoácidos que están alejados en una estructura primaria, ¿sí? Y que por ahí se encuentran en estructuras secundarias distintas, se empiezan a acercar entre sí, ¿sí? Y esas cadenas laterales R empiezan a interactuar entre ellas. ¿Qué uniones estabilizan este tipo de estructuras? Y bueno, son las no covalentes. Entonces, dentro de las no covalentes, por ejemplo, tenemos los puentes de hidrógeno, tenemos, bueno, fíjense acá, por ejemplo, para que lo vean mejor. Esta, por ejemplo, es una misma cadena polipeptídica, ¿sí? Que, por ejemplo, arranca acá. Entonces tenemos esta cadena polipeptídica que sigue acá, que sigue acá. Acá se pliega en un alfa hélice, ¿sí? Un alfa hélice. Ahora, después sigue, ¿sí? Y acá fíjense que entra en una estructura donde viene por acá, da una vuelta, por acá, da otra vuelta y por acá. Entonces, esta misma cadena polipeptídica, que es una sola cadena polipeptídica, tiene dos estructuras secundarias. Acá forma la alfa hélice, ¿sí? Entonces, si le hacemos un zoom a esta parte, ¿sí? Tenemos esto, que es la alfa hélice, que es lo que vimos recién, que cada cuatro aminoácidos está estabilizada por un puente de hidrógeno, ¿sí? Un puente de hidrógeno, un puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno. Pero en otra parte de la cadena polipeptídica se estabiliza, ¿sí? Por las láminas beta. Entonces, estas tres, por ejemplo, forman láminas beta. Entonces, va a estar unidas, ¿sí? Los puentes de hidrógeno, ¿sí? Van a estar dispuestos así. ¿Se entiende esto? O sea, tenemos que una misma cadena polipeptídica adquiere estructuras secundarias, dos estructuras secundarias diferentes, ¿sí? Tenemos la alfa hélice y la beta plegada. Además de tener dos estructuras secundarias diferentes, nosotros tenemos los grupos R, estos grupos R. Recuérdense que los grupos R estaban afuera de la alfa hélice, ¿se acuerdan? Y estaban de manera alternada en las hojas plegadas beta. Entonces, ¿qué pasa con esos grupos R? Esos grupos R empiezan a interactuar. Por ejemplo, el grupo R que sale de acá, podría ser este R que sale de acá,
va a interactuar con el grupo R, por ejemplo, de esta alfa hélice, ¿sí? Entonces empieza a haber otro tipo de uniones. Esas uniones son uniones no covalentes del tipo de, por ejemplo, pueden ser uniones puentes de hidrógeno, pueden ser uniones del tipo de Van der Waals, ¿sí? Hidrofóbicas, pueden ser que sean los puentes disulfuro, si justamente tenemos dos residuos de cisteína, entonces se pueden formar por oxidación el puente disulfuro, o pueden ser uniones iónicas, justamente con los aminoácidos que tienen cadenas laterales cargadas, ¿sí? Que pueden ser las ácidas o las básicas, se forman uniones iónicas, dependiendo igual del pH, ¿sí? Entonces, entre esas cadenas laterales R, ¿sí? Que estaban orientadas hacia afuera, se empiezan a formar estas cuatro uniones, ¿sí? Que son uniones no covalentes. Entonces, puentes de hidrógeno, de Van der Waals, puentes de sulfuro o uniones iónicas. Entonces, acá tenemos otra vez, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el caso de, no sé, una lámina plegada, ¿sí? Tenemos que las cuatro uniones son los puentes disulfuro, las de Van der Waals, ¿sí? Acá tenemos los puentes de hidrógeno, ¿sí? Y acá tenemos una unión iónica. Por ejemplo, acá tenemos un aminoácido que tiene un grupo ácido y acá tenemos un grupo amonio, entonces se forma una unión electrostática, ¿sí? Acá tenemos un puente de hidrógeno lateral R que tiene un oxidrilo y acá tenemos una que es ácida, entonces tenemos un puente de hidrógeno. Acá tenemos dos aminoácidos que tienen una cadena lateral alifática y acá tenemos justamente dos cisteínas, ¿sí? Que tienen azufre y por lo tanto se oxidan y forman la cisteína. Entonces, estas son las tres uniones que van a estabilizar la estructura terciaria. Entonces, la estructura primaria está dada, para resumir, ¿sí? La estructura primaria está dada por las uniones peptídicas, los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Y tiene que ver con qué? Con el tipo de aminoácidos y con la secuencia. En realidad es como el abecedario, ¿sí? De la proteína. Esa estructura primaria es la más importante y es la que va a determinar el tipo de estructura secundaria y terciaria que va a tener esa proteína. Y por lo tanto, la función que va a tener esa proteína. Después tenemos la estructura secundaria, ¿sí? Que tiene que ver con justamente, bueno, tenemos la alfa hélice y la lámina beta plegada, y son las uniones, o sea, justamente de puentes de hidrógeno, ¿sí? Que va a haber para estabilizar esas cadenas polipeptídicas. Y por último, tenemos la estructura terciaria, ¿sí? Que lo que hace son cuatro uniones, que son las uniones o las interacciones que hay entre las cadenas alifáticas Rs, entre esas cadenas Rs laterales, que se empiezan a poner en contacto, ¿sí? Esas cadenas R de distintos aminoácidos dentro de la proteína y que empiezan también a formar uniones, ¿sí? Que pueden ser puentes de hidrógeno, electrostáticas, hidrofóbicas o puentes disulfuro. Entonces, todo esto me va a dar la estructura de una proteína terciaria. Ahora vamos a ver quiénes tienen la estructura cuaternaria, ¿sí? Ahora, lo que les comentaba recién, ¿qué pasa? Generalmente, ustedes fíjense, una cadena polipeptídica, ¿sí? Tenemos la estructura primaria, que va a ser esta que está como en blanco, ¿sí? Que está formada por los distintos aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Y después tenemos las cadenas laterales R. Esas cadenas laterales R pueden ser polares o no polares, pero siempre están, ¿sí? En general, ¿sí? Están hacia afuera. ¿Qué pasa? Si yo esta proteína, ¿sí? Lo que hago es justamente sumergirla en agua, ¿sí? En medio acuoso, lo que ocurre es que los grupos hidrofílicos, que vendrían a ser, por ejemplo, los verdes, como para ponerles otro color, ¿sí? En contacto con el agua, ¿qué pasa? Se genera como una repulsión, ¿sí? Porque ustedes saben que el agua es altamente hidrofílica. Entonces, esos grupos hidrofóbicos justamente tienen como un rechazo, entonces lo que ocurre es que en medio acuoso los grupos hidrofóbicos se van a ir hacia adentro,
¿sí? Y van a formar un núcleo hidrofóbico y justamente las cadenas laterales R, que son hidrofóbicas, se van a quedar hacia afuera en contacto con el agua, formando, por supuesto, y estabilizándose mediante puentes de hidrógeno con el agua. ¿Sí? Entonces, esta es una característica típica de las proteínas globulares, ¿sí? Que lo que ocurre es siempre tienen una región hidrofóbica interna, ¿sí? Y tienen toda la capa esta superficial, que son las cadenas R, ¿sí? Hidrofílicas que van a estar en contacto con el agua formando los puentes de hidrógeno. Esto es lo que generalmente ocurre con una proteína o con una cadena polipeptídica cuando se la coloca en solución, ¿sí? Con agua. Bien, y por último tenemos la estructura cuaternaria, ¿sí? Entonces, esta estructura en realidad ocurre cuando tenemos algunas proteínas que tienen dos o más cadenas polipeptídicas o también llamadas las subunidades. Estas subunidades o cadenas polipeptídicas pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, siempre para hablar de estructura cuaternaria, en realidad tenemos que tener una proteína que tenga varias subunidades. Obviamente que las interacciones entre las distintas subunidades van a estar estabilizadas por las mismas fuerzas que la de la estructura terciaria, ¿sí? Que son los puentes disulfuro, el Van der Waals iónica y puentes de hidrógeno. Y ejemplos de proteínas que tienen estructura cuaternaria son la hemoglobina, la inmunoglobulina y las miosinas, ¿sí? O sea, no todas tienen estructura cuaternaria. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el caso de las estructuras. La estructura primaria, que era, ¿se acuerdan? Secuencia de los distintos aminoácidos unidos por puentes de hidrógeno, por enlaces peptídicos. Después tenemos la estructura secundaria, que tiene que ver con cómo, ¿sí? O sea, qué forma adopta esta cadena polipeptídica. Bueno, en este caso es una estructura de alfa hélice, ¿sí? Donde se estabiliza porque por puentes de hidrógeno entre aminoácidos que están separados 4 lugares. Después, ¿qué pasa? Una misma proteína puede tener distintas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una alfa hélice, pero después podés tener también, por ejemplo, esto que puede ser una lamina plegada beta. Entonces, empieza a haber uniones entre las cadenas R laterales, ¿sí? Que entran en contacto y que se empiezan a estabilizar mediante las 4 uniones que habíamos hablado. Y en algunos casos particulares, ¿sí? Como la mioglobina, por ejemplo, lo que ocurre es que están formadas por distintas subunidades. Entonces, por ejemplo, esta tiene 4 subunidades, ¿sí? Iguales, y van a estar interaccionando estas 4 subunidades mediante las mismas 4 uniones que estabilizan la estructura terciaria. Bien, después, cuando hablamos de proteínas, en realidad uno habla del valor biológico de las proteínas y de la digestibilidad. El valor biológico es la proporción de la proteína que absorbemos, ¿sí? Bueno, cuánta va a ser utilizada por el organismo. Y la digestibilidad se calcula como la fracción de lo que ingerimos, ¿sí? Y cuánto de lo que ingerimos va a ser absorbido. Entonces, justamente, si la proteína que nosotros ingerimos tiene todos los aminoácidos esenciales en las proporciones que necesita el hombre, se dice que tiene un alto valor biológico. Por ejemplo, el huevo es biológico del 100%, ¿sí? Porque tiene todas las proteínas, ¿sí? Con justamente y el contenido en aminoácidos en las proporciones que necesita el hombre, ¿sí? Entonces es como la de mayor valor biológico es la proteína del huevo. Justamente la calidad de una proteína viene dado por el valor biológico y por la digestibilidad. Acá fíjense que tenemos para distintos alimentos, ¿sí? El valor biológico y la digestibilidad, ¿sí? De las proteínas. Los alimentos que son ricos en proteínas y por lo tanto tienen alto valor biológico, obviamente, ¿cuáles son? Las carnes, sí, que ustedes saben que tienen alto contenido en proteínas, la leche también, el huevo y el pescado. Ahora, las no convencionales son aquellas proteínas que se obtienen de
por ejemplo, legumbres, cereales, ¿sí? Hojas, algas, etcétera, que tienen bajo valor biológico y que obviamente vamos a tener que complementarlas, ¿sí? Porque no nos aportan todos los aminoácidos que digamos, son esenciales y que necesita el hombre en su dieta, ¿sí? Fíjense que las de alto valor biológico son justamente huevos, carnes, ya sea pollo, pescado, ¿sí? Carne, leche. Ya a partir de ahí baja el valor biológico, ¿sí? Bien, ¿qué propiedades son importantes de las proteínas? La especificidad, que en realidad esto lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a volver a ver después cuando veamos las enzimas, ¿sí? Y la desnaturalización, que es otra propiedad importantísima. ¿Qué es la especificidad? Bien, tiene que ver con la función, ¿sí? O sea, en realidad, cada proteína tiene una determinada función. Pero esa función, ¿por qué tiene esa función? Esa función está determinada a partir de ¿qué? A partir de la estructura primaria. Porque las estructuras primarias, o sea, la secuencia y el tipo de aminoácidos que posee cada proteína, lo que hace es justamente determinar la, ¿sí? Entonces, esas estructuras secundarias y terciarias van a tener, o sea, esa conformación hace justamente que la estructura, ¿sí? Sea dada y que esa estructura le dé una determinada función a la proteína. ¿Sí? Entonces, la especificidad viene dada ¿por qué? Por la estructura de la proteína. ¿Qué estructura? Básicamente por la estructura primaria, que es la que determina la secundaria, terciaria y cuaternaria. Además, todas son las mismas las proteínas que yo tengo en mi organismo que las que tiene otra persona. Eso se pone de manifiesto, por ejemplo, en el caso del rechazo de los órganos trasplantados, ¿sí? O sea, muchas veces uno rechaza un órgano porque son incompatibles. ¿Y por qué? Porque tiene que ver justamente con la especificidad de las proteínas que tenemos cada uno en nuestro organismo. Que ya van a ver que en realidad eso tiene que ver con el ADN, ¿sí? Porque a partir del ADN se sintetizan las proteínas. Entonces, cada uno tiene un ADN diferente, ese ADN sintetiza distintas proteínas en el organismo y entonces eso es lo que generalmente hace que cada uno tenga proteínas distintas y por lo tanto que uno pueda rechazar, por ejemplo, un órgano trasplantado. Por eso es que hay más compatibilidad entre familiares, ¿sí? Porque uno comparte el ADN. Entonces, es más probable que tengamos las mismas proteínas con alguno de nuestra familia que con una persona que no lo es. La otra característica es la desnaturalización, que en realidad lo que tiene que ver, o sea, la desnaturalización es la pérdida de la estructura de una proteína. ¿De qué estructuras? De las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, que son las estructuras más lábiles, ¿sí? Ustedes recuerden que las estructuras secundarias eran puentes de hidrógeno y la terciaria y la estructura terciaria se mantenía estable por estructura tipo de Van der Waals, ¿sí? Iónicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en realidad las estructuras que se rompen con la desnaturalización son la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, no la estructura primaria. La estructura primaria no se rompe nunca, porque recuerden que son enlaces covalentes, enlaces peptídicos que encima tienen estructura de doble enlace, ¿sí? Entonces, la desnaturalización es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, y se pueden romper lo que hablábamos recién, los puentes disulfuro, las de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, o sea, se rompen estas uniones. ¿Qué ocurre cuando se desnaturaliza una proteína? Bueno, lo que ocurre es que cuando yo la desnaturalizo, lo que ocurre es que se empiezan a romper esos enlaces y lo que ocurre es que el interior hidrofóbico de la proteína, ¿se acuerdan que uno en solución lo que ocurría generalmente que era que la parte hidrofóbica quedaba dentro y las cadenas R hidrofílicas quedaban afuera en contacto con el agua? Entonces, lo que ocurre es que cuando uno la desnaturaliza, se empiezan a romper las uniones, entonces la proteína se abre. Como se abre,
la parte hidrofóbica que empieza a quedar en contacto con el agua. Entonces, como no quiere quedar en contacto con el agua, ¿sí? Se empiezan a unir con otras partes hidrofóbicas de otras proteínas, y ahí es donde empieza a aumentar la unión proteína-proteína, y entonces precipita y se desnaturaliza. Se vuelve insoluble en agua, ¿sí? La desnaturalización puede ser reversible o irreversible. Obviamente, cuando es irreversible, no vuelve a su estado nativo, se le llama, que es su estado natural. Pero muchas veces, si la desnaturalización es leve, o sea, que no son condiciones muy drásticas, vamos a ver ahora cómo se desnaturaliza una proteína, puede ser que vuelva a su conformación original. Entonces, ¿cómo se desnaturaliza una proteína? Bien, nosotros tenemos, la proteína se encuentra en el estado normal, es el estado nativo, se le llama, y ante determinadas situaciones que vamos a ver cuáles son, por ejemplo, un pH extremo, lo que ocurre es que se desnaturaliza. Entonces, bajo ciertas condiciones de pH y temperatura, una proteína tiene una determinada conformación. Esa conformación está formada por las estructuras que ustedes vieron, secundaria, terciaria, etcétera, que lo que hace es que esa proteína tenga una estructura que es la más estable desde un punto de vista termodinámico, ¿sí? Tiene la menor energía libre de Gibbs. Esa conformación tiene que ver con lo que vimos recién, con la polaridad, con la hidrofobicidad y con un tema de impedimento estérico. O sea que se va a ordenar en la estructura secundaria y terciaria teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Ese estado nativo, entonces, es el estado más estable, ¿sí? Desde un punto de vista termodinámico. Entonces tenemos que esa proteína se va a organizar en una estructura secundaria que será una alfa hélice o una lámina plegada, dependiendo cuál sea más estable, en función de la secuencia de los aminoácidos, a formar esas uniones puentes de hidrógeno. Después los grupos R van a estar para un lado o para el otro, dependiendo de, bueno, las uniones que puedan formar esos grupos R en la estructura terciaria, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo a esa proteína que estaba con un determinado pH, con un determinado contenido por ejemplo, de fuerza iónica, o sea, de sales, etcétera, 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 yo le hago un cambio? O sea, cambio las condiciones del medio. Esos cambios en las condiciones del medio puede ser que yo cambie el pH, puede ser que cambie la fuerza iónica, o sea, agregue, por ejemplo, una sal, puede ser que yo baje o aumente la temperatura, o puede que yo agregue algún otro solvente, en vez de agua, por ejemplo, que agregue un solvente orgánico. O sea, puedo cambiar las condiciones del entorno. ¿Qué pasa cuando hago eso? Bueno, primero que esa proteína va a adquirir una nueva conformación tridimensional, ¿sí? Se va a reagrupar porque hay alguna condición que cambia. Entonces esto hace que justamente haya cambios en la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Acuérdense que la estructura primaria no cambia nunca, ¿sí? Pero empieza a haber cambios en la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. ¿Por qué? Porque las cadenas R, ¿sí? Cambian. Ustedes acuérdense que con el pH ya cambia el grupo R, ¿sí? Capaz que una tiene un grupo amonio que con el pH puede estar con carga positiva o con carga negativa. Entonces ya si, por ejemplo, estaba estabilizada, por ejemplo, con un enlace iónico, ¿sí? Con otro grupo R de otro aminoácido, y yo la pongo en un pH que tiene carga neutra, ya esa unión iónica ya no va más. ¿Sí? Entonces empiezan a cambiar justamente las uniones de las estructuras primarias, secundarias y terciarias. Entonces eso hace que esa proteína cambie su estructura y se desnaturalice. ¿Qué factores desnaturalizan proteínas? Bueno, justamente pueden ser factores físicos como cambios en la temperatura, ¿sí? Puede ser que sea calor o frío, aplicar presiones, ¿sí? O factores químicos como puede ser cambiar el pH mediante ácidos o álcalis, agregar algún disolvente orgánico, aplicar detergentes o aplicar sales, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos las temperaturas de desnaturalización de distintas proteínas.
¿sí? Entonces tenemos distintos tipos de proteínas y estas son las temperaturas de desnaturalización, ¿sí? Algunas son más resistentes y otras son más termolábiles. A veces, o sea, ustedes recuerden que las proteínas, algunas tienen determinadas funciones y por lo tanto son enzimas, ¿sí? O sea, al revés. Las enzimas son proteínas. Muchas veces se usa la desnaturalización de las enzimas o de las proteínas justamente para inactivar las enzimas. Son justamente procesos o, bueno, reacciones que se hacen en la industria de los alimentos. Por ejemplo, se suelen inactivar enzimas que, como la lipasa o las lipoxigenasas o la fenoloxidasa, que lo que hacen es o producir la lipólisis de los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que cuando vimos lípidos vimos que en los granos de los cereales estaban las lipasas, ¿sí? Que lo que hacían eran justamente hidrolizar los ácidos grasos de los triacilglicéridos? Entonces, a veces cuando yo no quiero que ocurra eso, lo que hago es inactivarlas. ¿Cómo inactivo a las lipasas, que son enzimas? Que, o sea, son proteínas también, y bueno, con alta temperatura. Entonces yo lo que hago es darle un shock térmico y de esta manera la desnaturalizo. Si la desnaturalizo a la lipasa, lo que ocurre es que esa lipasa va a perder la estructura secundaria y terciaria, y si tuviera cuaternaria, ¿sí? Y entonces pierde su función. Entonces no va a hidrolizar a los ácidos grasos. ¿Se entiende? Lo mismo a la fenol-oxidasa, que lo que hace, por ejemplo, es pardear determinadas verduras. O sea, hace que, por ejemplo, cuando yo corto alguna verdura que entra en contacto con el oxígeno, se oxida. Entonces yo, si la inactivo, por calor, por ejemplo, lo que hago es inactivarla. ¿Cómo? Pierde su función. ¿Por qué pierde su función? Porque estoy destruyendo, o sea, su estructura secundaria y terciaria, porque la estoy desnaturalizando, ¿sí? Entonces, ¿cómo las puedo desnaturalizar a estas enzimas que son proteínas? Y bueno, por distintos agentes, como por ejemplo el calor. Ustedes saben que es el más fácilmente utilizable. La velocidad de desnaturalización aumenta 600 veces cada 10 grados que yo aumento la temperatura. Puede ser, bueno, también depende de la naturaleza y de la concentración de la proteína, de la actividad de agua, del pH y de la fuerza iónica. El pH, ustedes saben que grandes cambios de pH generan cambios en la conformación de una proteína, o por lo menos se lo imaginan. ¿Por qué? Porque cambia la ionización de las cadenas laterales. Entonces, justamente si yo aplico pHs extremos, lo que empieza a ver, por ahí hay repulsiones entre los grupos ionizados. Entonces, esas repulsiones hacen que la proteína se despliegue, ¿sí? Entonces, esa parte hidrofóbica queda en contacto con el agua y se desnaturaliza. Lo mismo la aplicación de los solventes y de las sales, ¿sí? La solubilidad, en función de la concentración de sales, por ejemplo, generalmente, esto ya lo vamos a ver cuando veamos las propiedades funcionales, tienen esta forma, ¿sí? Son las proteínas, estas son las sales, estas azules que tenemos acá, y eso celestito vendría a ser como el agua. Entonces, ¿qué pasa con la solubilidad de las proteínas en el agua? A medida que aumentamos la concentración de sales, la solubilidad empieza a aumentar. O sea, esa proteína es cada vez más soluble en agua. Lo que vemos, en realidad, que ocurre es que la presencia de esos iones favorecen la hidratación de la proteína. Entonces, como que está más hidratada, ¿sí? Y por lo tanto, aumenta su solubilidad. Hay un punto o una concentración de sales donde esa solubilidad es máxima. Ahora, si yo sigo aumentando la concentración de sales, lo que empieza a ocurrir es que esas sales, ¿sí?, empiezan a competir con el agua y terminan produciendo como una especie de deshidratación de la proteína, y por lo tanto hace que las proteínas empiecen a aglomerar entre sí y precipiten, ¿sí? O sea, justamente la solubilidad tiene que ver con
la capacidad de la proteína para unirse con el agua o de la capacidad de la proteína para unirse entre las mismas cadenas polipeptídicas de la proteína. Si baja la capacidad de la proteína para unirse con el agua, justamente lo que ocurre es que precipita o se desnaturaliza, ¿sí? Empieza a juntarse proteínas con proteínas, forman núcleos cada vez más grandes y esto precipita. Entonces acá ven lo que ocurre cuando se desnaturaliza una proteína, ¿sí? Esta es una proteína en su estado nativo. Fíjense que tenemos la parte roja es la parte hidrofílica de la proteína que está en contacto con el agua. Y la parte azul, perdón, la parte azul es la parte hidrofílica que está en contacto con el agua. La parte roja, ¿sí? Son los grupos R, que son más hidrofóbicos que están adentro. ¿Qué pasa si yo la desnaturalizo? Que la desnaturalizo puede ser por cambios en el pH, aumento de la temperatura, presencia de iones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que justamente la parte hidrofóbica, ¿sí? Empieza a salir, ¿sí? Entonces está como más expuesta la parte roja, y lo que hace es que empiece a haber interacciones con el agua más pobres, porque esto rojo son los grupos R hidrofóbicos, que no se pueden unir con el agua. Entonces, como no se pueden unir con el agua, ¿qué hacen? Buscan unirse con ¿qué? Con grupos hidrofóbicos también. Entonces se empiezan a unir con otras proteínas, ¿sí? Que también están igual que esta, con los grupos hidrofóbicos hacia el exterior. Entonces se empiezan a unir con otras proteínas y se empiezan a agregar, ¿sí? Hay una agregación donde se empiezan a unir proteína con proteína y empiezan a formar como, obviamente, son cada vez como flóculos más grandes que terminan precipitando, ¿sí? A veces esta denaturalización es suave y por lo tanto si yo cambio las condiciones del medio, esto puede volver para atrás, ¿sí? Y vuelve al estado nativo, o a veces la desnaturalización es total y, y es totalmente irreversible. ¿Cuáles son las consecuencias de la desnaturalización? Bueno, primero que baja la solubilidad. Esto ya lo vimos acá, ¿sí? Cuando desnaturalizo, se vuelve insoluble en agua y por lo tanto precipita. ¿Por qué? Porque justamente con la desnaturalización, los grupos hidrofóbicos, que es lo que vimos acá, que son los rojos, ¿sí? En realidad quedan expuestos con el disolvente, que generalmente es agua. Entonces quedan expuestos y obviamente como no se pueden unir con el agua, se empiezan a agrupar con otros grupos hidrofóbicos de otras cadenas polipeptídicas y finalmente precipitan. La otra, modifican su capacidad para fijar agua, ¿sí? Justamente lo que ocurre es que la proteína mejora sus propiedades de espumado y de emulsificación. ¿Por qué? Porque lo que puede ocurrir es que cuando la proteína se está desnaturalizando y quedan los grupos hidrofóbicos hacia afuera, a veces las proteínas migran hacia la interfase, por ejemplo, si es una solución aceite con agua, migran a la interfase, entonces ponen sus grupos hidrofóbicos en contacto, por ejemplo, con la fase oleosa, sus grupos hidrofílicos los dejan en contacto con el agua, por ejemplo, y entonces mejoran su capacidad de emulsionante porque bajan la tensión interfacial. Otra es la pérdida de actividad biológica, ¿sí? Esa actividad biológica puede ser que una proteína, ¿sí? Tenga actividad enzimática o que tenga actividad inmunológica. Entonces, ¿qué pasa? Si se desnaturaliza, pierde su actividad, su estructura, perdón, secundaria y terciaria. Y si pierde su estructura secundaria y terciaria, obviamente va a perder su función, ¿sí? Porque la función está dada por la estructura primaria, secundaria y terciaria. En algunos casos, las enzimas, hay unas enzimas que son inhibidores de proteasas. Estos inhibidores de proteasas son toxinas, tienen función, o sea, son tóxicas, entonces muchas veces se destruyen las toxinas, ¿sí? Porque son justamente las inhibidoras de las proteasas. Otra consecuencia es el aumento de la digestibilidad. ¿Por qué? Porque justamente cuando desnaturalizo, puedo desnaturalizar a los inhibidores de las proteasas y estos inhibidores justamente lo que hacen es interferir en la digestión de las proteínas y en la absorción y en la utilización metabólica de los aminoácidos, ¿sí? Hay veces que
nosotros, como seres vivos, tenemos adentro nuestro algunas proteínas que son las inhibidores de las proteasas, que en realidad son tóxicas, ¿sí? Y lo que justamente hacen es darnos problemas para digerir las proteínas de las legumbres. Entonces, si yo las desnaturalizo, justamente lo que hago es destruirlas. Y otra consecuencia, obviamente, son los cambios en la textura, ¿sí? Porque obviamente que estoy desnaturalizando las proteínas, y ustedes saben que las proteínas en realidad también le dan textura a los alimentos. Y por último vamos a ver las reacciones de las proteínas, ¿sí? Ya vimos entonces lo que es una proteína, que está formada por aminoácidos, vimos cómo son los aminoácidos, vimos cómo se clasifican, vimos que cada uno tiene, o sea, en realidad en función de los grupos R, vimos que esos aminoácidos en realidad están unidos por los enlaces peptídicos y que esa secuencia de aminoácidos me determina la estructura primaria, ¿sí? Que es la más importante y es la fundamental, que después esa estructura primaria me va a determinar la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Vimos que esas proteínas se pueden desnaturalizar y pueden perder su función. Vimos cómo ocurre la desnaturalización, ¿sí? Cómo pasamos del estado nativo a un estado desnaturalizado. Y ahora vamos a ver esas proteínas, ¿sí? Que tienen sus estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias, cómo pueden reaccionar, ¿sí? Y qué reacciones pueden sufrir. La primera reacción que pueden sufrir, como cualquier macromolécula, es la hidrólisis, ¿sí? La hidrólisis lo que justamente genera son o aminoácidos libres, cuando es una hidrólisis como muy total, digamos, o péptidos, porque por ahí cortan en determinados aminoácidos y forman péptidos chiquitos, ¿sí? Entonces, esa hidrólisis puede producir aminoácidos libres o péptidos. Ojo que es la hidrólisis, no la desnaturalización. Recuerden que la desnaturalización no afecta a la estructura primaria, ¿sí? De la proteína. Ahora, la hidrólisis sí afecta a la estructura primaria. Y obviamente, ¿por qué? Porque hay muchos aminoácidos que en realidad tienen olores o sabores característicos. Entonces, esos aminoácidos que se liberan van a contribuir al flavor. Después, otras son las reacciones redox, que estas las vimos, ¿sí? Por ejemplo, la formación de puentes disulfuro, ¿sí? Cuando se unen dos residuos de cisteína o dos cadenas laterales de cisteína, ¿se acuerdan que se producía por oxidación? Se perdían dos hidrógenos, se formaba este puente disulfuro y se formaba la cistina. Estos enlaces influyen en la textura del alimento. Y después tenemos la reacción de pardeamiento de Maillard, que es una reacción muy conocida y en realidad en algunos casos es una reacción que en condiciones controladas es deseable. Por ejemplo, el color tostado del café, ¿sí? Es una reacción que se obtiene, o sea, es un color que se obtiene a partir del pardeamiento de Maillard, ¿sí? Tanto el olor, o sea, el aroma, como el color tostado del café. Entonces, hidrólisis, bueno, directamente se forman los aminoácidos libres o péptidos. Las reacciones redox, esta ya la vimos, y el pardeamiento de Maillard, que en realidad son un conjunto de reacciones muy complejas que justamente al final lo que hacen es que se sinteticen pigmentos pardos o negros, que son las melanoidinas, que justamente hace que cambien tanto las características organolépticas, como por ejemplo el color y el olor de los alimentos. Entonces, ese pardeamiento no enzimático, o sea, se le llama pardeamiento no enzimático, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vamos a ver otro pardeamiento, que es el que producen ciertas enzimas, que lo vamos a ver cuando veamos enzimas. Este es un pardeamiento que no es enzimático, o sea, se pardea, o sea, cambia a un color pardo justamente por reacciones que tienen que ver con la temperatura. Entonces, este pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard se produce durante el procesado tecnológico de los alimentos. Se acelera por el calor y obviamente justamente va a ocurrir durante las operaciones de cocción, pasteurización, esterilización y deshidratación.
¿Entre qué ocurre? Generalmente ocurre entre un azúcar reductor, puede ser cetosa o aldosa, y un grupo amino libre, ¿sí? Puede ser el grupo amino libre, ya sea de un aminoácido libre o de una proteína. Entonces, acá vemos, este es un esquema muy simplificado de una reacción de Maillard. ¿Podrías repetir eso de que entre cuál ocurre? Perdón, ¿cómo? ¿Podrías repetir eso de que entre qué ocurre el pardeamiento de Maillard? Sí, ocurre, acá está. Entre un azúcar, ¿sí? Acá está, mira. Entre un azúcar reductor, ¿sí? Que puede ser cetosa o aldosa, que esto ya lo vieron ustedes con Karina, y un grupo amino libre, ¿sí? Este grupo amino libre puede venir o de un aminoácido, ¿sí? Que puede ser que, por ejemplo, una proteína se hidrolizó, entonces tenemos los aminoácidos constituyentes, bueno, y ese aminoácido reacciona con un azúcar reductor, o puede ser una proteína, ¿sí? Que siempre tiene, en el extremo de la proteína tenemos los grupos aminos libres. Entonces, ese grupo amino libre puede reaccionar con un azúcar reductor. Entonces, ¿ves? Reacciona el azúcar reductor con el grupo amino libre de, por ejemplo, un aminoácido, una proteína. Entonces, estos dos reaccionan en una reacción de condensación, ¿sí? Y forman, no me voy a meter exactamente para que vean los distintos productos porque es muy compleja. Hay varios productos que se forman, que son los productos de Amadori reordenados. Estos productos que se obtienen de la condensación de un azúcar reductor con un aminoácido pueden sufrir ciclación o ruptura, algunos se rompen, ¿sí? Otros forman como, se ciclan y se forman estos compuestos, que son pirroles, furanos, carbonilos, los aldehídos de Strecker, que lo vamos a ver más adelante, y las piracinas. Y estos compuestos, todas estas reacciones, estas R, R3, R4, estas en realidad son reacciones que dependen de la temperatura. O sea, estas velocidades de reacción, ¿sí? Dependen de la temperatura. Entonces, dependiendo de la temperatura a la que ocurra esta reacción de Maillard, se van a favorecer determinadas líneas. Si, por ejemplo, ocurre a 80 grados centígrados, capaz ocurre esta, ¿sí? Se favorece la ruptura, y entonces obtengo más carbonilos, aldehídos de Strecker, ¿sí? Si es a otra temperatura, capaz se favorece la ciclación. O sea, no siempre ocurran eh, o se sintetizan los mismos productos. O sea, todo depende de, primero, qué azúcar y qué aminoácido sean los que reaccionan, y segundo, de las temperaturas, ¿sí? Pero en general se forman estos compuestos, ¿sí? Que cuando se degradan por temperatura forman las melanoidinas. Y las melanoidinas son entonces justamente los productos terminales, ¿sí? Que son estos productos que yo les digo que tienen aroma y un color bastante característicos, ¿sí? Entonces, ¿qué factores influyen en la reacción de Maillard? Como les dije, primero el tipo de hidrato de carbono, ¿sí? O sea, no es lo mismo una cetosa que una aldosa. Y dentro de las aldosas tienen un montón, ¿sí? El tipo de aminoácido o proteína que interviene, obviamente. La concentración en la que se encuentren. El tiempo y la temperatura. El pH, si hay o no inhibidores y la actividad de agua. Entonces, todos estos factores influyen, ¿sí? En el tipo de producto que se sintetiza y las melanoidinas finales que se sintetizan. Dentro de los azúcares reductores dijimos, las pentosas son los más reactivos, concretamente la ribosa, y después las hexosas, como la glucosa y la fructosa, son un poco menos reactivas, y por último los disacáridos. O sea que los más reactivos son las pentosas, después vienen las hexosas y por último los disacáridos. Después, en cuanto a los aminoácidos, justamente la reactividad tiene que ver con si ese aminoácido es más básico, polar, cuántos átomos de carbono tiene, ¿sí? Entonces, dentro de los más reactivos tenemos la lisina,
Y después tenemos otros como la arginina, histidina, el triptofano, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema con este tipo de reacciones? Que aquellos aminoácidos que más reaccionan para formar o para justamente formar esta reacción van a perder su biodisponibilidad. Justamente van a estar menos biodisponibles en el organismo, o sea que se van a perder más fácilmente, ¿sí? La lisina, la arginina, la histidina son los que más reaccionan, ¿sí? Con esta reacción de Maillard y por lo tanto son los que van a estar menos biodisponibles para el organismo. Y después tenemos el tiempo y la temperatura de la cocción, ¿sí? Obviamente, hablamos de cocción porque ustedes saben que la reacción de Maillard ocurre cuando elevamos la temperatura, que ocurre durante la cocción, pasteurización. En general, cocción hablo de cualquier tratamiento térmico, ¿sí? Entonces, si bien esta reacción puede ocurrir a temperatura ambiente, o sea, cuando almacenamos un producto, generalmente se ve favorecida por las altas temperaturas. Obviamente que cuanto mayor tiempo, mayor va a ser la intensidad de la reacción. Se generan, dijimos, colores, pero también se generan aromas que dependen del tiempo y de la temperatura de la cocción. Y lo que les comentaba yo al principio, que hay casos en que esta reacción colorida es deseable, ¿sí? Como por ejemplo cuando nosotros queremos tostar el pan, ese color tostado justamente tiene que ver con la reacción de Maillard. Entonces, o sea, queremos que ocurra, pero queremos que ocurra bajo condiciones controladas, ¿no es cierto? Porque si no ya queda quemado el pan, el dulce de leche, el café, o sea, son todas reacciones de Maillard que uno desea, pero otros en realidad no. ¿Por qué? Porque en realidad hay algunos aldehídos que se forman, que tienen olores que no son muy agradables, sobre todo los aldehídos de cadena corta de la leche. Entonces, bueno, hay que controlar el tiempo y la temperatura de los tratamientos térmicos para no generar reacciones de Maillard muy extremas, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, también además de tiempo y temperatura, que son como los dos factores más importantes, también influye el pH, ¿sí? Fíjense, las reacciones de oscurecimiento, ¿sí? Fíjense que depende también del pH, aumenta a pHs alcalinos y disminuye a pHs ácidos. Después tenemos la actividad de agua. Nosotros sabemos que generalmente los alimentos que tienen humedades intermedias, entre 0,6 y 0,9, en realidad tienen un óptimo. ¿Por qué? Porque generalmente actividad de agua más baja, lo que ocurre es que no hay movilidad de los reactivos, ¿sí? Cuando tenemos un alimento muy seco, lo que ocurre es que no entran en contacto ese azúcar reductor con el aminoácido, ¿sí? Justamente porque no hay un medio acuoso que los ponga en contacto. Y por el contrario, si tenemos una actividad de agua muy, muy alta, lo que ocurre es que el agua diluye a los reactivos. Entonces baja la concentración de los reactivos y por lo tanto prácticamente es como que no ocurre una reacción sí, con tanta intensidad. Y después sí, en algunos productos se suelen colocar los inhibidores, que son, por ejemplo, los sulfitos, metabisulfitos, los anhídridos sulfurosos, que en realidad lo que ocurre es que retardan la aparición de los productos coloreados. No es que evitan que reaccionen, ¿sí? O sea, generalmente reaccionan los aminoácidos con los azúcares, pero lo que hacen es meterse en el medio de la reacción y como que retardan la aparición de los productos coloreados. Por eso es que, aunque uno coloque un inhibidor, la biodisponibilidad del aminoácido igual se pierde porque igual reacciona con el azúcar, ¿se entiende? Y nada, suele utilizar, o en realidad está limitado, porque este tipo de compuestos produce efectos adversos a la salud, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de aditivos. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, con la primera parte de proteínas. La primera parte es todo de estructura, ¿sí? Cómo está formada las proteínas, las estructuras, las reacciones que pueden sufrir, etcétera, etcétera. Y en la segunda parte vamos a ver las propiedades funcionales de las proteínas, que tienen que ver con justamente cuando ustedes conozcan, o sea, conociendo su estructura, van
a ver qué propiedades son importantes desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? O sea, son propiedades que tienen las proteínas por su estructura que mejoran las propiedades de los alimentos, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver el miércoles que viene, perdón. Bueno, chicos, esta fue la clase por hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede consultar. ¿A alguien le quedó algo de la clase? Si no, ya saben, me consultan por mail. Bueno, nadie me contesta, así que asumo que no tienen dudas y que me están escuchando, que no me quedé hablando sola. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, no queda ninguna duda. Ah, bueno, listo. No quería saber si estaban ahí o me había terminado hablando sola. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles y bueno, acá estoy cualquier duda que tengan, ¿sí? Chao, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, chicos, nos vemos.